Soy el espíritu de la montaña. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Y sed bienvenidos una semana más a vuestra casa, a Bernie Toys, donde tenemos esta semana un vídeo de esos que nos gustan muchísimo. Muchísimo. Nos encantan este tipo de vídeos y es ni más ni menos que enseñaros un lote principalmente compuesto por Máster del Universo. He-Man y los amos del universo. Eso, recordemos qué cancioncita es la buena, que no se diluyan nuestros Máster entre esa amalgama de líneas nuevas. Por el poder de Grayskull. ¡Ah! Es que resulta que sí, lo he vuelto a hacer. Me he hecho con un lote de infancia. Bueno, Bernie, ¿qué quiere decir esto del lote de infancia? Pues bueno, quiere decir nada más y nada menos que hemos conseguido un lote de juguetes que en prácticamente su totalidad está compuesto por nuestros queridos Máster del Universo y que son de un niño que jugó con ellos en su día, en su momento, y se han tirado 30 años metidos en un trastero hasta que han salido a la luz y bueno, pues gracias a la intervención del dios del plástico han llegado a esta santa casa, a Bernie Toys, para enseñarlo a todos vosotros. Y avanzan los camellos, ¿quién ganará? Lo bonito de estas ocasiones cuando encuentras un lote de infancia es que han sido jugados por un niño. Entonces la mayoría de ellos estaban rotos, estaban muy sucios, estaban muchos de ellos con grandes restos de plastilina de color carne que estaba por el paso de los años descompuesta prácticamente en tierra y que lavándolos mucho con cariño, quitándoles sus manchas con alcohol, poniéndoles nuevos conectores, pues los conseguimos tener de una manera estupenda y dignísima para nuestra colección y así conseguimos recuperar juguetes que estaban olvidados en un trastero destinados más tarde o más temprano a acabar en la basura a acabar en una colección particular. 45, 4, 5. Todo esto os lo cuento para que no se os llene la cabeza de pájaros ni de expectativas desmesuradas de cuando vemos vídeos de convenciones, de santos griales, de piezas que están graduadas en sus metacrilatos. No, lo normal es encontrar esto, es encontrar cuando tú le preguntas a tus amigos, a tus conocidos, a personas de tu misma edad si guardan juguetes de cuando eran pequeños, pues esto es lo que te sueles encontrar y lo bonito es coger un juguete que estaba roto, que estaba hecho polvo y devolverlo a la vida para exponerlo en tu colección y compartirlo con los amigos. Como os digo, está compuesto principalmente por figuras de Máster del Universo. Hay una bestia barra vehículo aquí en esta caja, un mini playset que ahora lo enseñaré también y un playset muy famoso y muy querido en el mundo de los Máster del Universo que me imagino que ya sabéis cuál es. En la próxima partida el patinete. Pero todo ello lo vamos a ir viendo poco a poco y al final del vídeo en esos planos tan chulos que siempre me pedís y que sé que os gustan mucho. Para empezar este lote os enseñaré esta mini colección de cochecitos que este muchacho tenía guardado de su infancia, concretamente el que lo ha conservado ha sido su padre tantos años hasta que han llegado a mis manos y os doy las gracias, de verdad, Marcos y vuestra familia, os doy las gracias por haber tenido este detalle para conmigo. Van a tener un nuevo hogar, eso os lo garantizo, no se van a volver a quedar en un trastero. Y este lote de coches está compuesto por coches de metal diecast de Majoret y también por otros que se ve que son de un circuito de velocidad y que me gustaría que lo dejarais en la caja de comentarios. En los años 80 recuerdo que en España, aparte de Scalestri, hubo otro circuito de velocidad para coches y me gustaría que me lo dejarais en la caja de comentarios, dejadme el nombre si lo recordáis. Por ejemplo, de Majoret tenemos esta preciosa Toyota Pickup, que está marcada del año Made in France, del año 86 me parece que es, Toyota Pickup. Están jugados, pero la verdad que, hombre, La verdad que para una persona que le gusten los coches, dejádmelo en los comentarios. Pero este coche de policía, veis, es de este circuito que os comento,
porque viene aquí las pastillas de aceleración, los contactos con la pista, y no es Scalextric, pero decídmelo en la caja de comentarios. Precioso Ferrari rojo de Mayoret, ¿veis? Las pistas de velocidad, circuito de velocidad, muy bonito. Chevrolet Corvette, este hay que necesita una manita de pintura, pero la verdad que está muy chulo, salen las puertas y todo, y la verdad que me da muchos recuerdos. Yo coche he tenido poquito, he sido más de figuras de acción y de muñequitos y de Playmobil, pero la verdad que me da muchos recuerdos, son muy chulos. Ha aparecido este precioso marinero y gracias a mi amigo Miguel Ángel del canal de Big Jim Channel, es un gran coleccionista de Big Jim, la famosa figura de Mattel de los años 70, nos hemos enterado de que este marinero pertenece al grupo denominado The Magnificent Team. Es una colección compuesta por 12 personajes, por 12 figuras de carácter bootleg, una marca, pues bueno, no fue una colección oficial ni nada, sino se ve que bueno, que lo hicieron al uso para intentar competir con G.I. Joe, con Motherman, así. Muy bonito, totalmente articulado, con su ropita de tela, me encantan las figuras con ropa de tela, mochi también, muy chulo, Y bueno, pues venía curiosamente entre estos lotes de Master de Universo. Accesorios de los Masters venían muy poquitos en este lote, pero uno de ellos, que es de los que más me ha llamado la atención, es este que lo hemos acoplado a su propietario, al indómito Rio Blast. La ametralladora, mochila ametralladora de Rio Blast, venía en este lote. Este niño, Marcos, pues tuvo de pequeño esta figura, pero no ha llegado a conservarse de mayor, o por lo menos de momento no ha aparecido. Como yo ya tenía la figura básica de Rio Blast, pues lo hemos puesto aquí y luce pues, precioso. Yo no sé por qué en casi todos los lotes de infancia aparece el Tito Mantena, figurón Made in France. La verdad es que no está demasiado mal de los ojos, peor es el mío, que no tenía resto de pintura, y le pusimos aquellos ojos de pegatina de hacer manualidades tan chulos. Mantena, fijaros limpio como luce, personaje chulísimo. Otro recurrente de los lotes de infancia, el Tito Clawful, con su moreno ceutí, sellado Made in France del año 1984, creo que pone, que me ha subido el astigmatismo, no veo mucho. La pinza, fuerte, nada que ver con Origin ni mucho menos. Muy frecuente de esta figura es que aparezca sin la coraza. Os recuerdo, a mí me falta la delantera, uno de vosotros me escribió para ofrecérmela, le respondí y ya nunca he vuelto a saber nada, así que por favor la delantera, la pechera delantera me haríais muy feliz, muy feliz. El Tito Clawful es frecuente que aparezca de esta manera y con falta de pintura en esta pinza y en la cara, pero con una manita de pintura roja, negro y blanco se queda del 10. Gran personaje el Tito Clawful. Uno de los que no tengo, ni pensaba hacérmelo al principio, pero me llamó mucho la atención cuando vi las fotos de este lote, es Snake Face, el meduso, que dice mi amigo Juanpe, uno de los componentes de los Snake Men, del hombre serpiente, y es feo como el solo, la verdad que más feo no se puede ser, pero la verdad que dentro de que está hecho con un molde totalmente nuevo, lo más impresionante es el esculpido de los brazos. Fijaros qué cosa más chula. Es una auténtica pasada. La pintura verde difuminada, las serpientes alrededor, las crestas. Muy original, muy bonito. Marcado en Malasia. Este es de Malasia, no sé si lo vais a poder apreciar ahí. Está marcado Malasia. Gran figura que se está poniendo cotizadilla. Blade, el tercero ya que pasa por mis manos. Y es bastante frecuente en esta figura que se le estropeen lo que es la acción de los brazos. Es una figura de mucho trote, de mucha batalla. Además se nota porque siempre, si os fijáis, le va a faltar la pintura de los puños, de los brazos. Es una figura que es recurrente, que le falte pintura, más que nada por el tema de luchar. Es una figura que siempre se ha usado para luchar. Marcada en México, 1985, gran personaje Blade, que viene a formar parte de la colección. Antes de empezar a enseñaros las figuras más importantes o más protagonistas de este lote, os voy a enseñar
la bestia, vehículo y el mini playset. En primer lugar, el caballo Night Stalker. Yo tuve a Stridor de pequeño. Era un caballo que me encantaba, que me trajeron los Reyes Magos. Y esta es su réplica en malo, con los colores cambiados, que es precioso, es imponente. Le falta la colita, pequeño detalle. Si la tenéis por ahí, por favor, hacérmelo saber. Y lo que más me ha gustado es lo siguiente. Es complicado encontrarlo con todas las pegatinas. Y este las trae, a pesar de haber estado bastante jugado. ¿Veis? Hasta esta la tiene por aquí. Ha sido muy jugado esta figura. ¿Y en qué lo podemos apreciar? En la falta ya de la pintura dorada. Cuando lo vi en fotografía, este desgaste del paso del tiempo y del jugar me encantó, porque le da pozo, como a los buenos vinos, los vinos añejos. Muchas batallas han pasado por este caballo y me encanta que esté con este desgaste como oro viejo. Una chulería, me encanta. Un mini playset muy querido por todos los fans de los Masters del Universo es ni más ni menos que la masa siniestra, el Slime Pit, que concretamente en este caso lo que ha venido en este lote es la base con la garra, porque el cráneo lo visteis ya en el lote que me regaló mi amigo Juanma, y que al final del vídeo os voy a dejar la lista con todos mis vídeos de Masters del Universo, donde vienen lotes, figuras especiales, He-Man Espada Luminosa, para que lo veáis una y otra vez, Hamburguesería Uranga. Una curiosidad de este playset, y es el segundo ya que pasa por mis manos, es que la base y la garra tienen distintas marcas de procedencia. Y os explico. La parte trasera del playset está marcado México 1986. Si lo podéis apreciar. Y la garra está marcada en Italia, también 1986. Si sabéis dar una explicación a este misterio, porque ya os digo que es la segunda que pasa por mis manos, por favor contádnoslo, que lo sepamos todos en la caja de comentarios. Gran playset, la masa siniestra, un poquito de Blandiblue y a transformar monstruitos en mocos verdes. Llegando ya a parte de los protagonistas de este lote, de nuestros queridos Masters, tenemos a Huracán Hordak, figurón, y que bueno, venía con las piernas partidas, le hemos puesto conectores nuevos, lo hemos limpiado, tenía muchos restos de plastilina por aquí y demás, y aparte que le tengo mucho cariño porque me lo trajeron los Reyes Magos, nada más que hacer así, el masacote ya se nota que es una figura española, con país borrado detrás, aquí lo tenemos. Huracán Hordak, figurón. La única versión de He-Man que tenemos en este lote es el He-Man puño boleador con su escudo. Es de los pocos accesorios que vienen en este lote, y que bueno, es una versión que para muchos no es tan querida por el tema de que le cambiaron el tema de las piernas. A mí me gusta mucho, una versión que me gusta mucho, si bien cuesta ponerlo de pie y se ve un poco raro. Se ve un poco raro comparado con la armadura de combate o con el He-Man clásico, primera versión. No obstante, no deja de ser una versión de He-Man, un personaje muy querido y que también va a formar parte de la colección. Si solamente hay una versión de He-Man, tenemos en este lote hasta 4 versiones distintas de Skeletor. Sí, hasta 4 versiones distintas de Skeletor. Así que agarraos los machos, que vienen cosas chulas. Como por ejemplo la primera versión de Skeletor sin accesorios, pero en este estado tan estupendo. Esta figura estaba reventada y llenita de plastilina, y fijaros que lo que es la cara, para haber sido jugado, está prácticamente al 100%. Está marcada Francia, 1981, no cabe duda de que es una figura española, y huelen todos. Tiene una... huelen a vintage, puro nostalgia. Tu primera nostalgia, chispa. Se me olvidaba que viene este pequeño accesorio, uno de los pocos que vienen, y que os dejo ahí el mini concurso de adivina a qué vehículo de Masters del Universo pertenece este accesorio. Dejádmelo en la caja de comentarios. Venga, un gallifante al primero que lo acierte. Otra versión de Skeletor, Garra Diabólica, está en muy buen estado,
Me encanta cómo está pintada la cara de Skeletor, la verdad es que es muy chulo, marcado Mattel Inc. 1985, limpio, brillante, como tiene que estar un Skeletor, como Dios manda, ¿eh? Y en este caso tenemos al Garra Diabólica, es el único accesorio que traía. Esto me recuerda al rascador de espalda de mi abuela Rafaela, pero ya está, pues bueno, ya lo tenemos. Es difícil encontrarla, pues bueno, ya tenemos aquí una. Era una versión que me faltaba de Skeletor y pues nada, va a formar parte de la colección, lo vamos a tener con muchísimo cariño aquí en casa. Antes de enseñaros las dos últimas versiones de Skeletor que vienen en este lote, os voy a enseñar una figura que me gusta mucho desde que conseguí, gracias a mi amigo José Manuel Zambrano, que le mando un besito. Antes de que José me consiguiera el Mosquitor Origins, pues ya me había enamorado, y este Mosquitor Vintage que viene en este lote es una de las piezas más chulas que vienen en él, al igual que las dos últimas, porque lo mejor siempre se deja para el final. Yo no sé qué premio le darían al señor que lo diseñara, pero esto es una maravilla. Molde totalmente nuevo, piernas, tronco, brazos nuevos, todo totalmente nuevo, action feature, la cabeza, fijaos cómo brilla ya limpito, esto es una maravilla, el tío dijo así, aquí me la saco, toma, ahí tienes personaje nuevo, ala, Mosquitor, flipándolo estoy, un pedazo de figura. Sí, señor, figurón. Y llegando ya al final de este vídeo, os voy a enseñar una figura muy querida por mí en mis años de infancia, que es la versión española del Skeletor Dragon Blaster, conocido en España como Dragon Skeletor. No es igual que la versión regular, ahora os voy a enseñar la versión regular, que está aquí detrás mía, pero la verdad que me transmite unas sensaciones pues tremendas de cuando yo lo encontré en el salón de casa de mis padres aquella noche de Reyes. Es muy difícil que salgan los accesorios del Dragon Skeletor y curiosamente la cadena con el eslabón de lo que es la argolla estaban dentro del caballo Night Stalker. Cuando lo estaba limpiando observé que algo hacía ruido y era al volcarlo salió la cadena. Y la verdad que me puse muy contento de encontrarla de casualidad y ya está. El candado es prácticamente imposible que salga, así que para lucirla en condiciones como podéis verla le he puesto la argolla de un llavero, ¿vale? Así que queda magnífico. Bueno, pues como podéis observar, las dos figuras tienen diferencias entre sí. Este Skeletor no deja de ser un Skeletor versión regular, primera versión, con el azul un pelín subido, una chispita apenas se aprecia, y sin embargo este es de un azul pitufo bastante más llamativo. Este tiene las patas, las famosas patas gordas del Skeletor Dragon Blaster, y este lo que son las patas normales de un Skeletor regular. Este tiene la cara del Skeletor regular con los ojos más grandes en rojo, que le dan un aspecto mucho más siniestro, una mirada mucho más penetrante, mola muchísimo. Y este tiene lo que es la cabeza como el Skeletor Garra Diabólica. El color de la armadura, como podéis ver, también varía, siendo la regular de un color más oscuro y más opaco, y la española, al bajarle el tono del morado y del rojo, pues la verdad que en su conjunto luce mucho más bonito bajo mi punto de vista. Dos diferencias también en el dragón: la versión regular está rematada con pintura morada oscura, que le da un aspecto muy siniestro, muy chulo, y la española es totalmente color rojo. La última diferencia entre ellas es que la versión regular, como podéis ver, tiene el aspersor en color blanco y el español en color rojo. Dicho sea de paso, que una de las mayores dificultades de encontrar en esta figura es el famoso candado, pero lo realmente difícil de esta figura es que las armaduras tengan sus 4 pestañas, porque al tener este saliente en el hombro, cuando tú levantas el brazo normal para jugar como niño que eres, para ponerle la espada a Skeletor sin ir más lejos, poco a poco se va rompiendo, si no la rompe en el primer uso. Es muy difícil y la verdad que me siento muy afortunado por tenerla las dos armaduras completas de momento. Espero que nunca les pase nada, nunca se caigan y se partan, ojalá que no,
Pero vamos, me siento muy afortunado, estoy muy contento de haber encontrado la versión española, que es la que yo tuve de Reyes. Así que dejadme en los comentarios cuál de los dos os gusta más, la regular americana o la versión española, el Dragon Skeletor. Se viene julio, amigos. Bueno, y ya para terminar, os voy a enseñar la última versión de Skeletor que viene en este lote y que parece que últimamente soy un imán para este tipo de figuras. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí tenéis a Skeletor, ojos de fuego, y ahí también. Ese es el mío y este es el que viene en este lote, para que veáis que no juego con ventaja para decir que me ha salido en el lote otro ojo de fuego sin decir, no, este es distinto, el mío está ya restaurado totalmente y este es el nuevo que me ha salido en este lote. Hay leves diferencias entre los dos y me gustaría explicaroslo. La capa es original, no tiene más accesorios, hay que restaurarlo, si bien luciría tal cual impresionante así en una colección, pero entiendo que lo suyo es que pase por las manos de un experto para terminar de restaurarlo y repararlo. Existen levísimas diferencias entre los dos en el esculpido, si lo podéis apreciar en el esculpido de la nariz y en el esculpido de la boca. También he descubierto que hay una leve diferencia en el tono de la pintura empleada en el pecho y en las botas, siendo el mío un poquito más oscuro y este un poquito más claro, cuestión que me ha llamado bastante la atención. Este está marcado en Italia, 1987, es una figura realmente impresionante y bueno, la verdad es que estoy muy contento en general con este lote que ha caído en mis manos. Que pues nada, daros las gracias como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo, son vídeos que nos gustan a todos mucho. Os dejo un montón de vídeos de Master del Universo para que disfrutéis este fin de a tope. Suscribiros a Bernitoy, que quiero que seamos 4000 lo antes posible, compartirlo, darle a like para que YouTube ahí recomiende. Este canal cada vez es más grande, sin duda, gracias a vosotros. Como siempre os mando un beso, un fuerte abrazo, desearos que paséis un feliz verano y una feliz y calenturienta semana para todos.